Nos vemos el viernes. El viernes todos los hombres al boliche. Recuerden que pues es un tiempo especial. Generalmente batallamos para tener comunión aún fuera de este lugar, ¿verdad? ¿Por qué? Porque pues, a veces no coincidimos, las ocupaciones, etcétera. Y todavía más como hombres no vemos algo necesario, ¿verdad? Este tipo de tiempos. Entonces creo que va a ser bueno para promover, para seguirnos fortaleciendo. Y también ahí en la comunión, unos con otros, Dios está y Dios puede obrar. Así que, pues, todos los hombres el viernes, próximo viernes a las 8 en el boliche, creo que va a ser en el de Cristal, Plaza Cristal, ahí vamos a estar. Y bueno, pues ahí se pueden acercar conmigo o con Paquito en estos días para comprometerse. Al final usted, para que se comprometa, pues puede dar 50 pesos, creo que va a salir en 150 pesos, que ya incluye los zapatos y todo, ¿verdad? Para hacer nuestros tiros excelentes. Pero bueno, ahí va a estar padre la dinámica. Al final usted puede apartar, puede ahí para que no se le haga pesado. O si usted quiere invitar a otro hombre, creo que también eso es bueno, ¿verdad? Decirle, ¿sabes qué? Ya, si tú me dices que sí, ya está pagado. Entonces puede invitar a alguien más, ¿sale? Bueno, vamos a hacer una oración antes de comenzar y vamos a pedirle a Dios que nos ayude a poder meditar en su palabra, a que podamos tener nuestro corazón dispuesto. Cuando leemos la palabra, la parábola del sembrador, vemos que la semilla siempre fue la misma, ¿verdad? La semilla fue y cayó en el camino, cayó en las piedras, cayó entre los espinos, pero ¿cuál era el problema? El problema no era la semilla, ¿verdad? El problema era la tierra. Y cuando Jesús explica el significado de esta parábola, dice que la diferencia de cada tierra, de cada terreno, es el tipo de corazones. ¿Sí? Entonces, ojalá, ¿verdad?, que hoy podamos disponer nuestro corazón para que sea buena tierra, donde caiga la semilla. No solamente nos gocemos en el momento y que después en el momento de la aflicción venga y nos robe la palabra, la semilla, sino que podamos perseverar, ¿sí? Porque toda palabra que recibimos sufre una persecución, ¿verdad? Aquí podemos gozarnos y sí, qué padre, ¿verdad? Dios me ama, Dios está conmigo. Pero cuando salimos de este lugar nos podemos enfrentar a la soledad, nos podemos enfrentar a algún desafío. Y toda palabra sufre es probada, ¿sí? Y tenemos que perseverar, aun cuando no nos sintamos, aun cuando las circunstancias sean algo contradictorias, nosotros tenemos que pararnos sobre la verdad de Dios, que es su palabra, para poder experimentar el fruto a su tiempo. Entonces vamos a orar que seamos buena tierra. Padre, te damos gracias por la oportunidad y la bendición que nos das de poder estar juntos el día de hoy para adorarte, para exaltarte. Gracias porque tú nos has provisto de todos los recursos y todos los medios. La realidad es que tenemos tantas facilidades, Señor, para acercarnos, para conocerte, para escucharte, para profundizar en tu propósito. Pero al mismo tiempo, aunque hay tanta facilidad para eso, también, Señor, hay tanta facilidad para distraernos. Hay tantas cosas, tantos factores, tantas situaciones que hoy pudieran estorbarnos para poder recibir tu palabra, pero en lo que a nosotros nos corresponde, queremos estar prestos, queremos colaborar desde lo más práctico, como a prestar atención, anotar, no distraerme, hasta aquellas cosas de nuestro corazón, algún problema, alguna situación, queremos ponerlas, queremos soltarlas, dejarlas delante de ti, Señor, para hoy prestar atención a lo que tú quieres hacer y que nada, Señor, nada nos robe la bendición de tu palabra, que siempre es buena, que para traer dirección, para alumbrar nuestro camino, para sanarnos, para restaurarnos, para fortalecernos, Padre. Así que hoy nos disponemos, pedimos la ayuda de tu Espíritu Santo, tanto para se pueda exponer tu palabra, como para poder recibirla, Señor. Te damos gracias en el nombre de Jesús y decimos amén, ¿verdad? Así lo creemos. Muy bien. Voy a ir abriendo su Biblia en la carta a los Efesios, capítulo 4, versículo 17. Efesios, capítulo 4, versículo 17. Ojalá y traiga su Biblia, ¿verdad? Si usted quiere reacomodarse, hay bastantes lugares acá enfrente, sea de los aplicadillos, ¿verdad?, que se sentaban hasta adelante,
no se siente atrás para estar hablando. Vamos a leer ahí el primer versículo, versículo 17. Aunque yo le animo que en casa, si usted quiere meditar en este tema en estos días, lea todo el capítulo 4, pero en específico del versículo 17 al versículo 32. Terminar la mitad de ese capítulo corresponde a lo que quiero compartirles el día de hoy. Vamos a leer, dice de esta manera, en versículo 17. Esto pues digo y requiero en el Señor que no andéis más como los otros gentiles que andan en la vanidad de su sentido. ¿En la vanidad de qué? De su sentido. En esa traducción que leo es un poquito más antigüita, pero quiero leer esta otra, que también es la Reina Valera, pero tiene un poquito más actualizada. Esto pues digo y requiero en el Señor. Como que nos hace un énfasis, ¿verdad? Esto es lo que les digo y lo que les requiero. Hace un énfasis, ¿verdad? Les estoy pidiendo esto. Que ya no anden como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente. Que andan en la vanidad de su mente. La primera traducción que leímos dice la vanidad de su sentido, y esta dice la vanidad de su mente. Y me gustó leer estas dos porque todo sentimiento, ¿verdad? La realidad es que es un pensamiento, ¿sí? A veces como que lo desconectamos, pensamos que los sentimientos no son algo como razonables, ¿verdad? Que vengan de nuestra mente, sino pensamos que es algo como que de repente nada más se da. Pero la realidad es que todo sentimiento viene o está fundamentado en un pensamiento. Si tú te crees menos, si tú piensas que tienes poco valor, la realidad es que eso te va a llevar a experimentar un sentimiento, a sentirte como alguien que no tiene valor. Así que es muy importante la manera en la que pensamos, ¿verdad? Y me gustaría que aquí los jóvenes pudieran enfocarse a todo lo que pudieran. Yo sé que no se ven entre semana y aquí quieren platicar y todo, pero vamos a tratar de recibir todos, ¿sale? Entonces es importante permanecer en lo que más dirige nuestra vida, en lo que más afecta nuestra vida, que es nuestra mente, la manera en la que pensamos. Hay cosas que a veces nos detienen, hay cosas que a veces nos estorban. A lo mejor tú puedes saber hacer ciertas cosas, puedes hacer negocios, a lo mejor tú sabes hacer un oficio bien, a lo mejor tú sabes cómo ganar dinero, hacer dinero, pero lo único que puede traer vida abundante a veces está vacío en nosotros. Tú puedes hacer y saber muchas cosas, pero dice aquí que se requiere que no andemos más como los otros gentiles que andan en la vanidad de su sentido, de su mente. Y habla acerca de como de algo vacío, ¿verdad? Algo vano, algo hueco. Eso es algo cuando nuestros pensamientos no tienen la vida de Dios. Eso es lo único, la palabra de Dios es lo único que puede traer vida, es lo único que puede traer propósito en medio de nuestro caminar. Y a veces nosotros caminamos de esa manera. De hecho, Pablo les escribe esta carta a los Efesios, que es un grupo de creyentes, es un grupo de cristianos, es una iglesia, la iglesia de Éfeso. No le está diciendo a cualquier persona, le dice, es necesario que dejen de pensar, dejen de andar como los otros gentiles, como quienes no conocen de Dios, como quienes no han conocido el propósito de Dios, que andan en la vanidad de su mente. Y el resultado de una vida así es una vida lejos de Dios. De hecho, si lees los versículos que siguen, dice, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. Diga conmigo, ajenos de la vida de Dios. Ajenos de la vida de Dios. Y es una realidad en la que tú y yo podemos caer, o en la que pudiéramos encontrarnos el día de hoy. De a lo mejor sí conocer de Dios, a lo mejor sí haberle entregado nuestra vida a Dios, pero estar ajenos
de su propósito, estar ajenos de la vida de Dios, que es abundante, que es buena, que es agradable, que es perfecta. Los caminos de Dios, la vida de Dios es perfecta para nosotros. Pero tú y yo podemos podemos encontrarnos ajenos a la vida de Dios por la ignorancia, por la manera en la que pensamos, por la manera en la que estamos enfocados. Y el resultado de vivir una vida donde tú piensas lo que tú quieras, no dejas que sea Dios el que dirija tus pensamientos, el resultado de una vida así es una vida lejos del propósito y de su voluntad. Mira la mente, mira los pensamientos, presta atención. Hay algo que es importante en esto de nuestros pensamientos, que les compartía, que nuestros sentidos, nuestros sentimientos son pensamientos tan fuertes que los podemos sentir. Y uno de esos pensamientos es la culpa, ¿sí? Y lo quiero poner en contraste porque es algo muy, muy importante que quiero dejar hoy en tu corazón. Hablar un poquito acerca de la culpa. Hay dos tipos de culpa, ¿verdad? Hay una culpa falsa y hay una culpa verdadera. La culpa falsa es, por ejemplo, cuando a lo mejor tú le dices a tus papás, ¿sabes qué? Voy el fin de semana y voy al cine y voy a salir y voy a comer, voy a divertir un rato, no sé, algo así, ¿no? A lo mejor tu papá, tu mamá te dice, ay, qué mala onda, ¿verdad? O sea, te vas a ir solo, nunca nos llevas, me vas a dejar aquí solo, yo ya no disfruto. Imagínate eso. ¿Cómo crees que se va a sentir ese joven? Si va, ¿cómo se va a sentir? Culpable, ¿verdad? Pero esa culpabilidad, de hecho, es un sentimiento de culpabilidad porque no es una culpa real. Porque la realidad es que no es cierto todo eso, ¿verdad? A lo mejor hasta el papá o la mamá puede decir, yo ya me voy a morir, ¿verdad? Y tú te sigues divirtiendo. Y a lo mejor todavía vas a vivir muchos años, ¿verdad? Pero está haciendo sentir mal al hijo. Entonces ese tipo de culpa, que es la que mayormente estamos como más conscientes, donde nos sentimos culpables con otros por comentarios, por ciertas situaciones, esa es una culpabilidad que viene, pues es algo falso, ¿no? A veces nos limita, a veces podemos tener ese sentido de culpabilidad y dejar de disfrutar ciertas cosas de acuerdo al orden de Dios, pero también hay una culpa verdadera, hay una culpa real. No sé si ustedes, pero es muy común escuchar a personas que inclusive se dedican a robar, a asaltar y que cuando asaltan a veces dicen cosas como, no te lo tomes personal, ¿verdad? Solamente estoy haciendo mi chamba, ¿verdad? He conocido personas de verdad que han sido secuestradas y que les han dicho, mira, no es que sea mala onda, ¿verdad? No es que tenga algo contra ti, simplemente es a lo que me dedico. Y tú te das cuenta que no sienten esa culpa, ¿verdad? Cuando la realidad es que son totalmente y terriblemente culpables de lo que están haciendo. Pero tú has escuchado algún caso de este tipo que tú dices, ay, ¿cómo le digo? Que en este caso sí aplica, sí es culpable de lo que está haciendo, de cosas tan terribles. Pero en el mundo, el día de hoy, existe como que las cosas están al revés, ¿no? De las cosas que deberían de sentirse culpables, no se sienten culpables, y de las cosas que no deberían sentirse culpables, se sienten culpables. De hecho, estaba platicando con mi esposa de una película porque yo generalmente cuando busco algo que ver, como que siempre estoy buscando algo muy específico, ¿sí? En las películas y series que yo veo. Entonces como que a veces las empiezo y digo, no, mejor la cambio, pero cuando encuentro lo que estoy buscando, me pico y me clavo y es peligroso para mí encontrar lo que estoy buscando en una serie. Entonces el otro día estaba viendo una serie y la verdad yo le dije a mi esposa, estas son las series que me gustan, estoy ya picado con esta serie, ¿no? Y ella me hizo una pregunta, pero ¿por qué te gusta mucho? O sea, ¿qué es lo que te gusta mucho de esta serie? O de estas series que tú buscas. Y le digo, ay, es que creo que lo que me gusta es que generan mucha controversia, ¿sabes? Y le digo, es triste decirlo porque
es lo que hoy de alguna manera nos están manejando para cambiar un poquito nuestra manera en la que pensamos. Y le digo, esta serie lo que yo veo es que el malo es tan bueno en lo que hace que como que te cae bien, ¿verdad? Es un asesino, ¿verdad? Terrible, que a lo mejor sí mata personas malas, pero al mismo tiempo de repente se ha llevado 2, 3 inocentes, pero es tan bueno, tan metódico, etcétera. Y hay algunas cosas en su vida personal, en su familia, que a lo mejor llevaban cierto orden, pero se empieza a descomponer, ¿verdad? La situación, el diálogo, la narrativa empieza a cambiar. Pero cuando tú ves al malo, no se te hace tan malo, ¿sí? Pero al mismo tiempo hay otro personaje que supone que es bueno, ¿verdad? El detective, el policía. Y ese detective, ese policía que supone que es bueno, ves cosas que empiezan a fallar en su familia, en su contexto, con tal de, pues, hacer su chamba y todo. Y como que uno lo empieza a ver mal al bueno, ¿verdad? Como que es más terrible las cosas malas en las que se equivoca, decisiones, hay sutiles que te dicen, no, ya la está regando este chavo, ¿no? Esta persona. Y empieza a generar como que ese contraste que nos hace sentirnos cómodos porque hay cosas malas que las empezamos a ver que no son tan malas. O sea, si es malo, si mata, si gana dinero de mala forma, ¿verdad? Pero es muy bueno en lo que hace, ¿no? Y como que nos empieza a gustar, nos empieza a atraer. Y creo que eso a mí me habla acerca de algo como muy sutil que acaricia a veces ideas que tenemos de querer justificar las cosas malas que hacemos. Porque a lo mejor tenemos buenas intenciones, ¿verdad? Estar bien económicamente, darle lo que queremos a nuestra familia, a nuestros hijos, a nuestra esposa, etcétera. Y como que empieza como que a tocar áreas muy sensibles de justificar a veces los medios, es decir, que son incorrectos. Y cuando me hizo esa pregunta me di cuenta de eso. Dije, ¡ay! No sé, me gusta porque acaricia esas partes que a veces es como que pienso que te hace sentir bien, ¿verdad? Que una vida que tal vez no está bien delante de Dios, pero al final creo que estoy buscando algo bueno, ¿sí? Y no quiero realmente algo malo, no estoy haciendo algo malo, ¿verdad? Porque estoy buscando un bien, pero los medios son terribles, ¿no? Entonces, cuando Pablo le dice a este grupo de creyentes, le dice, les digo esto y requiero en el Señor que no anden más como los otros gentiles. Los gentiles básicamente, en el contexto de Pablo, eran no judíos, ¿sí? Ahorita nosotros nuestro concepto es, pues eran personas a lo mejor no cristianas, ¿verdad? O no creyentes, o no hijos de Dios, un gentil. Pero la realidad es que un gentil era, tú y yo somos gentiles en ese sentido, porque no somos judíos, a menos que aquí haya un judío, ¿verdad? Pero somos gentiles en ese sentido. Pero ahora, a través del sacrificio de Cristo Jesús, nosotros hemos sido injertados a ser parte del pueblo de Dios, ¿sí? A ser hijos de Dios, somos adoptados como sus hijos. Ya no somos gentiles en un sentido espiritual, ¿sí? Y en ese sentido, Pablo les dice, ya no anden más como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, ¿sí? Que no tienen lo único que puede traer vida, que puede traer propósito. Y hablas, y una de estas cosas que hablábamos acerca de la culpa es que muchas veces así vivimos, sintiéndonos culpables. Muchas veces nuestra relación con Dios se basa en culpabilidad, en tratar de hacer algo para ganarme el favor de Dios, el amor de Dios, porque me sigo sintiendo culpable y no confío y no he creído realmente o de la manera en la que Dios quiere que confiemos en su amor y en su misericordia.
y es terrible, pero Dios resolvió el tema de la culpa, ¿sí? De esas cosas que tú y yo éramos culpables, Jesús cargó y pagó nuestra culpa, ¿sí? Y resolvió ese tema de la culpa. Hay cosas que en un día va a haber un juicio y todos pasaremos por ahí. Y cuando tú y yo vayamos, espero que lo que Dios vea no vea un culpable, sino vea la sangre de Cristo Jesús en cada uno de nosotros como inocentes, ¿verdad? Porque Él resolvió ese tema de la culpa. Pero aunque ese día pues, llegará en algún momento, en este tiempo Dios sí, lo que Dios, ahorita Dios no juzga a una persona de esa manera, va a haber ese día específico, pero la Biblia sí dice que Él juzga a las naciones, o sea, de manera colectiva, ¿verdad? Dios sí ha traído juicios en la tierra. Y lo podemos ver ahí en el Antiguo Testamento, como pues Sodoma, varios lugares, ¿verdad? Tú puedes leer todo el libro de Isaías y son un montón de profecías. Ahorita en estos días yo estoy leyendo precisamente el libro de Isaías y habla de un montón de naciones donde iba a venir un juicio de Dios. El profesor Joel es algo que, bueno, yo lo he escuchado, que constantemente nos dice que cuando una nación o un pueblo se mete con los niños, es casi seguro que viene un juicio de Dios. Por eso él nos decía el miércoles, estamos viviendo ya de los últimos tiempos, porque hoy más que nunca las naciones se quieren meter con los niños. Entonces es algo muy delicado. De hecho, este presidente que luchó contra la esclavitud de Estados Unidos, Abraham Lincoln, él hizo una declaración en algún momento donde la guerra civil en la que ellos estaban, que fue de las que hubo más muertes, inclusive de varias guerras juntas, él dice que eso era un juicio que había caído sobre Estados Unidos por cómo trataron a los esclavos. Él hizo esa declaración pública, diciendo que ese era un juicio de Dios. Entonces, ¿qué tan importante es que tú y yo pensemos de manera diferente en el tiempo en el que vivimos, en la cultura en la que vivimos, en el contexto en el que vivimos? Y quiero leerte en Romanos capítulo 5. Ahí en tu Biblia puedes ir a Romanos capítulo 5, porque ahorita vas a decir, ¿y esto qué tiene que ver conmigo? ¿Qué tan importante será esto de nuestra mente? Romanos capítulo 5, versículo 1. Vamos a leer hasta el 5, pero ahorita nos vamos a detener nada más en el 1. Dice: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Lo entendió usted? ¿Entendió lo que acaba de escuchar o de leer? Honestamente. A ver, déjelo leer otra vez, ¿verdad? Porque es que esta onda de nuestra mente es algo que tenemos que detenernos. Y a veces leemos las cosas muy rápido y por eso no recibimos y no percibimos lo que Dios tiene para nosotros. Vamos a leernos una vez más. Necesitamos profundizar. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Fíjense que algo bien interesante que nos pasó al momento de entregar nuestra vida a Dios, de poder confiar en Dios, es que a través de la fe en Cristo Jesús obtuvimos paz. Pero pasa algo bien curioso, que cuando tú obtienes paz con Dios, a veces al mismo tiempo tienes conflicto con el mundo. ¿Sí? Por eso a veces es contradictorio, porque dices, oye, si le entregué mi vida a Dios, pues se supone que era para que todo genial, ¿no? Pero empezaron un montón de conflictos en nuestra mente, en nuestro corazón, en nuestra familia, en nuestro trabajo. Claro que sí, porque tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, pero vivimos en un mundo caído y donde nuestra misma carne inclusive nos juega en contra. Pero tenemos que estar entendidos de lo que ha sucedido en nuestra vida, que hemos sido justificados. ¿Hemos sido qué? Justificados. Eso quiere decir que tú y yo somos justos
delante de Dios por medio de la fe en Cristo Jesús. Es por eso que la culpa pudiéramos caer a tal punto de que sea un pecado, ¿sí? Vivir de esa manera. Vivir sintiéndonos culpables nos aleja de Dios, ¿sí? Nos aleja de Dios, no nos acerca a decir, ay, me siento culpable y pues puedo hacer un montón de cosas para Dios, pero desde un pensamiento así, en vez de acercarnos a Dios, nos va alejando y nos hace caer en una religiosidad simplemente. Pues es importante. Pero dice aquí, justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué producirá esta verdad en ti y en mí? ¿Qué deberá producir en nosotros? Entender y saber que hemos sido justificados por medio de la fe y que tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Imagínate el sentirte, el saberte, el levantarte cada día sabiendo que has sido justificado y acercarte delante de Dios sabiendo que eres justificado, teniendo paz. ¿Cómo es tu relación con Dios? Es una relación de un temor, y hablo no del temor reverente que nos enseña la Biblia, es un temor de culpabilidad. O es una relación donde tú confías en Dios y donde te puedes levantar cada mañana para decirle, Señor, guía mi caminar. Imagínate la diferencia cuando tu mente ha sido renovada, ha sido transformada a través de esta palabra, que tú has sido justificado por la fe y que tienes paz para con Dios. Entonces no se vuelve solamente en un versículo difícil, porque la realidad es que muchas veces hay algunas porciones que cuando las lees así como hace un momento es como que no entendí ni papá, lo leí así por compromiso, porque me tocó mi lectura del día, ¿verdad? Y nada más lo hice para ya tener mis 5 capítulos que leo cada día. Ya los subrayé, a lo mejor hasta lo memoricé, probablemente. Pero cuando no hay un entendimiento, o sea, ¿de qué sirve? ¿De qué sirve si no hace un cambio en tu manera de pensar y que al mismo tiempo nuestros pensamientos son sentimientos, ¿verdad? Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Imagínate ya con el corazón abierto, ¿cómo puedes recibir esta palabra? Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, ¿qué empieza a producir esto? Gratitud. ¿Qué comienza a producir esto? Libertad para acercarnos a Dios. Un entendimiento de la obra de Cristo Jesús en nuestra vida. Y nuestros días, nuestras mañanas pueden comenzar a ser diferentes, caminando en la verdad de Dios, en la provisión de Dios para cada día. El profesor Joel nos compartía, ¿verdad? El miércoles acerca de Romanos capítulo 12, que para mí ese es el capítulo, como que un capítulo que me ha perseguido durante muchos años. Y como que Dios me está diciendo, clávate ahí, clávate ahí. En un aspecto muy específico en mi vida, constantemente, no hay año, no hay mes que Dios no traiga a memoria, a mi corazón, esa porción. Pero habla acerca de cómo podemos ser transformados a través de renovar nuestra mente, a través de renovar nuestros pensamientos. Justificados pues por la fe. Ahí tenemos la provisión. Ahí tenemos el remedio para lo de la culpa, para una vida religiosa, para una vida que siempre está esforzando en tratar de alcanzar la gracia y el favor de Dios, que solamente eso es un regalo de Dios. O sea, tú no puedes hacer nada, es Dios. ¿Qué puedes hacer para Dios? Aparte es imposible que nosotros pudiéramos pagar. Solamente Jesús es el único que puede pagar de manera perfecta. No hubo ni la ley. Todo el Nuevo Testamento habla acerca de que no había ley, no había nada de eso que pudiera pagar nuestra culpa y nuestro pecado. Se tenían que estar ofreciendo sacrificios constantemente hasta que hubo un sacrificio perfecto, nuestro Señor Jesucristo.
Y tú y yo necesitamos profundizar en la palabra de Dios para que no andemos en nuestros pensamientos vanos, en nuestros pensamientos huecos, en nuestros pensamientos sin propósito, sin vida. Así que necesitamos oír a Dios. Dile al que está a tu lado, necesitas oír a Dios. Necesitamos escuchar los pensamientos de Dios. O sea, te voy a decir algo así bien claro para que lo entendamos. Nuestros pensamientos no sirven. Nuestros pensamientos no sirven. Es decirle a Dios, Señor, quiero pensamientos porque mis pensamientos me han jugado al revés. Mis pensamientos me han llevado a regarla. Mis pensamientos me han llevado a alejarme de ti. Por eso Pablo dice a los efesios, no anden como los otros gentiles, no anden como los que no conocen de Dios. Sí. Porque si tus pensamientos están ajenos a eso, no vamos a encontrar nada, no sirve de nada todo lo que tú y yo podamos hacer. No quiero mis pensamientos, porque mis pensamientos inclusive me han hundido más. ¿Qué tan importante será que nuestros pensamientos cambien, pero por los pensamientos de Dios? Pero de verdad que tú y yo tenemos que acercarnos a Dios reconociendo que nuestra manera de pensar no sirve y necesita ser transformada. Nuestra manera de pensar necesita ser transformada. Y a la medida que oímos a profundidad y cambiamos nuestros pensamientos, entonces comenzamos a participar de lo que Jesús hizo por nosotros. Quiero decirte otra vez más esto. A la medida que oímos a profundidad y cambiamos nuestros pensamientos, entonces comenzamos a participar de lo que Jesús hizo por nosotros. Qué impresionante ayer. Bueno, yo ayer fui de modo papá en estos días, ¿verdad? Y yo me la pasé cuidando a Liana y bueno, moviendo también a las mujeres, ¿verdad? Del hotel al congreso. Pero siempre es bueno, o sea, tratamos de que en estos tiempos donde se comparte la palabra, hombres y mujeres que Dios les ha dado una gracia especial para compartir la palabra, no solamente en nuestro país, sino en otros países. Y cuando exponen la palabra, o sea, venimos transformados. Hasta llegamos aquí a Aguascalientes y empezaron a decir, ¿verdad? Que hasta vemos diferente la ciudad. Sí. Vemos diferente la ciudad, llegamos con otra visión, con otra perspectiva, porque la realidad es que Dios puede cambiar. Imagínate cada día encontrar esa transformación en Dios. Cada día encontrar una perspectiva de parte de Dios para nuestro día, para nuestra vida, para nuestro hogar. El versículo 2 dice ahí mismo, en Romanos capítulo 5, el versículo 2 dice, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria, de la belleza de Dios. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza. Y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Todavía nos hace un poquito más claro cómo es que esta obra funciona en nuestras vidas. Fui declarado justo a los ojos de Dios. ¿Fui declarado qué? Justo. Y yo me he dado cuenta, y a mí en momentos también me ha pasado, pero a veces en ese tema de la culpa nos consolamos mucho como diciendo que sí tenemos la culpa. No sé si le ha pasado de que nuestro país anda muy mal, y típico, no, sí anda muy mal, andamos muy mal, ¿verdad? Y es que ahora ya no hay valores. Sí, ya no hay valores, ya no enseñamos valores, ¿verdad? O en la iglesia, es que en la iglesia estamos batallando. Sí, estamos batallando, es que no entendemos. Pero como que lo usamos como un aliciente, ¿no? Como el decir que sí, el aceptarlo, como que nos hace sentirnos bien. Sí, la verdad, sí la he regado. A lo mejor no tiene nada que ver con esto, pero hay un video de Eugenio Derbez que
él tenía alguien que trabajaba con ellos que le conocen como Sammy. ¿Alguien ha escuchado del Sammy? Es todo un personaje, ¿verdad? Pero se me hizo bien interesante esta entrevista porque él decía que este personaje, pues, batallaban para llevarlo a grabar las películas y las sesiones y todo esto, ¿no? Y lo que lo complicaba, dice que era porque, por ejemplo, a él le ofrecían algo diferente, lo invitaban a otro lado y él pues se iba, ¿no? Entonces dice que para tenerlo, desde 3 días antes, lo agarraban y lo metían a un hotel y le pagaban todo para que cuando ya fueran a grabar pudiera estar ahí, ¿no? Pero el problema era que por ejemplo a él le decían, oye Sammy, quedamos en que ibas a venir a grabar con nosotros. Y él, sí, quedamos en que íbamos a grabar, ¿verdad? Le dice, pero ¿no llegaste? No, no llegué, no llegué. Y entonces, como que él tratando de hacerle ver, ¿verdad? Lo que había pasado, dice, pero ¿por qué no llegaste? ¿Te pagaron? ¿Alguien más te pagó más? Sí, alguien más me pagó más. Entonces, qué complicado y qué desesperante, ¿verdad? El trabajar con alguien así. Y lo hacía todo un desafío y un reto. Pero muchas veces nosotros estamos así. ¿Sí? Cuando Dios trata cosas con nosotros, sí, estamos mal, ¿verdad? No, realmente no hay un cambio de mentalidad, no hay un cambio de pensamiento. Y esa es la verdad que hace con alguien así tan desesperante, tan complicado. Por eso nos volvemos ajenos a la vida de Dios. Nos alejamos al propósito y a la voluntad de Dios. Así estamos muchos de nosotros con Dios. Sí, es que soy malo. Sí, es que no he entendido, ¿verdad? No entiendo. Hasta en el matrimonio, ¿verdad? Ay, jole, ahí vamos a pisar algunos callos. Somos re buenos para decir, sí, es que la regué, la regué. Sí, pero ¿y qué, verdad? Sí, es que soy un desgraciado, ¿verdad? O no sé. Soy un desgraciado, pero no nos damos cuenta que muchas veces es un aliciente, pero no es un cambio de actitud. Y seguimos en la vanidad de nuestra mente. Y lo peor de todo es que muchas veces estamos conscientes en la condición en la que nos encontramos. Y que nos sentimos. Lo peor de todo es que no solamente es un pensamiento, sino que ha caído hasta sentirnos en que estamos en una condición vana. ¿Sí? ¿Por qué? Porque no hay disposición para cambiar nuestras actitudes. No hay disposición para cambiar nuestra manera de actuar, nuestra manera de vivir. Y a veces vivimos engañados. Pero imagínate levantarte cada mañana y hablar con Dios como si no hubieras cometido pecado. ¿Así es tu relación con Dios? Porque lo que dice Pablo es que hemos sido justificados a los ojos de Dios. Ay, cuando yo estaba leyendo esto, yo dije, Señor, ¿cuánto de mi relación contigo es una relación súper tóxica, ¿no? Tratando de querer agradar a Dios, tratando de querer ganarme algo de Dios, cuando Dios ya me ha justificado. Y encontramos gracia. Pero cuánto de nuestra vida, cuánto de nuestro caminar con Dios se basa en una relación todavía de culpabilidad. Y tratando de hacer cosas y realmente no encontrarnos con Dios y realmente no estar siendo transformados, sino terminar siendo simplemente religiosos. Familia, hoy creo que es bueno hacernos esta pregunta: ¿cómo es mi relación con Dios? ¿Hay culpa? Que yo estoy casi seguro que en la mayoría de nosotros hay culpa en nuestra relación con Dios.
y que no hemos abrazado totalmente su palabra. Y entonces vivimos ajenos a la vida de Dios, la que sí puede transformarnos, la que sí puede cambiarnos. Te la pasas tratando de alcanzar algo. O cuando tienes que orar por alguien dices, es que yo no sé orar. Es que yo no soy tan bueno. Es que yo no puedo pedirle a Dios. Yo no sé. Yo no soy quien para orar por alguien, imagínate. No, olvídate. Pero Pablo dice, delante de los ojos de Dios eres justificado. Imagínate el lugar donde nos ha puesto la obra de Cristo Jesús. Nuestra manera de orar sería diferente. Nuestra manera de orar sería diferente. Imagínate orar sabiéndote y entendiéndote que estás justificado delante de Dios. Pero cuando oramos, ¿cómo oramos? Bueno, sobre todo en público, pues como que le disfrazamos poquito, ¿va? Pero en lo privado, ¿cómo oramos? Porque todavía tenemos una relación de culpa. Y sí, sería más fácil creer que tienes que ir de rodillas al templo, porque eso te haría sentir bien. Ya no soy tan culpable. Ya hice algo yo, ¿no? Y el asunto de la culpa real es que esa culpa ha sido resuelta. Pero para vivir libre de los sentimientos de culpa, y ahí te va central en lo que quiero dejar hoy. Para vivir libre de los sentimientos de culpa, necesitas desarrollar una mente espiritual. ¿Necesitas desarrollar una qué? Una mente espiritual. Lee ahí Efesios capítulo 4, versículo 17. El tema ahí en mi Biblia dice una mente espiritual. Una mente espiritual. Porque la razón por la que vivimos sentimientos de culpa es porque nuestra mente sigue operando en el terreno carnal, en nuestra carne. Nuestra mente, aunque ya hemos recibido de Cristo, que ya le hemos entregado nuestra vida a Cristo, porque Pablo le está hablando a una iglesia, pero una iglesia que sigue operando en el terreno, su mente, en la carne y no en el espíritu, en la palabra de Dios. Quiero leerte en Romanos capítulo 8, los primeros versículos. Romanos capítulo 8 es un versículo que todos a lo mejor lo hemos escuchado, la mayoría. Ahora pues ninguna condenación hay. ¿Para quiénes? Dígalo fuerte. Para los que están en Cristo Jesús. Dice, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley, las reglas y mandamientos, lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Qué increíble que tú y yo ya tenemos victoria, porque lo que era imposible para la ley, para las reglas, para las obligaciones, ahora ya es posible a través de Cristo Jesús. Es decir, a veces pensamos esto de andar porque ¿cómo hacemos una mente más espiritual? ¿Cómo dejamos de tener una mente carnal? Y aquí dice, los que andan conforme a la carne, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Muchas veces pensamos que el ser espiritual es como, no sé, estar levitando, ¿verdad? O estar, no sé, todo el tiempo ayunando, o
viendo cosas, ¿verdad? Espirituales. No, eso no es ser espiritual. Ser espiritual es no andar en la carne. De hecho, quiero leerte el versículo 5. Dice, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Pero fíjate, los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. El ser espiritual o ser una persona carnal, que tiene que ver con nuestras pasiones. Ser alguien carnal es que cualquier cosita que sientas te llevas por eso, ¿no? Te puedes enojar rápido, cualquier deseo rápido lo quieres, ¿verdad? Y quieres satisfacer eso. Eso es andar en la carne. Pero el ser espiritual o ser una persona carnal tiene que ver en qué enfocas tu pensamiento. ¿En qué enfocas tu pensamiento? Es ahí donde entra la palabra de Dios. Dios nos da la palabra para dejar de pensar en nuestros propios pensamientos. Cuando tú lees el Antiguo Testamento, híjoles, ¿cuántas porciones tenemos de medita de día y de noche? Dios le dice a Josué, ¿verdad? Esfuérzate y sé valiente, no te apartes de esta ley, ¿verdad? Ni a diestra ni a siniestra, sino que en ella medita de día y de noche. En Deuteronomio escríbelas por todos lados, guárdalas en tu corazón. Pero ¿cómo le hago si trabajo? Es que tengo que trabajar. ¿A qué horas? ¿Cómo le hago si soy mamá a tiempo completo? ¿Cómo le hago si estoy estudiando? ¿Cómo le hago si mi familia no me ayuda? No hay otra manera. El versículo 6 dice, porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Algo que tú tienes que hacer es ocuparte. Ocuparte del Espíritu. ¿Qué te dice ocuparte? ¿Orar nada más antes de comer? No, tú tienes que ocuparte. Tú tienes que ocuparte. ¿Y cómo lo hacemos? Que durante todo el día podamos estar meditando en la palabra. Pues es llevar cada aspecto de nuestra vida de acuerdo a la palabra de Dios. En la palabra de Dios tenemos todos los temas. Existen todos los temas. Del trabajo, ¿sabes cuántos versículos hablan acerca del trabajo? Yo creo que como 200 versículos. Más de 200 versículos que hablan acerca del trabajo. Del dinero, de los negocios, de las ventas, del sexo, de los amigos, de la comida. Ahora que estamos en el colegio, ¿verdad? Estamos un poquito más insistiendo en la educación, en la crianza, la enfermedad, la muerte, la vida, la tribulación, el gozo, la paz. De tal manera que en toda nuestra vida dejemos que sea la palabra la que dirija nuestros pensamientos. Mentes espirituales. Vivimos en un tiempo donde el pensamiento es muy humanista. ¿Sí? Vivimos en un tiempo donde el pensamiento es muy humanista, está muy centrado nada más en nosotros mismos. Y a veces se nos ha hecho tan atractivo lo que decía hace un momento, ¿no? ¿Cómo es tan sutil? ¿Cómo es tan sutil? Yo le decía a mi esposa, ayer precisamente platicaba con ella, porque estaba pensando un poquito en esto, y yo vengo de una generación, bueno, no soy tan viejo la verdad, pero es curioso porque yo me siento viejo en ese sentido. Porque hay un término que se escucha mucho, ¿verdad? Los de la vieja escuela. Pues yo como que me siento mucho de la vieja escuela, ¿verdad? Pero yo pienso que es porque cuando yo nací, mis papás ya eran cristianos. De hecho, yo creo que ya llevaban más de 5 años a lo mejor pastoreando o algo así. Ellos yo creo que se encontraron, a más o menos, si le calculo, yo creo que en los 70s.
ellos empezaron a, no sé, a congregarse. Entonces, traigo mucha influencia de esa generación porque gran parte de mi niñez y de mi adolescencia, pues vi a esa generación, escuché a esa generación. Y yo le decía a mi esposa que esa generación, ya no me va a dejar mentir aquí el profesor Joel, pero esa generación tiró teles, tiró la televisión, porque se compartía que era pecado. Y una vez mi papá me contó cómo él casi se va a un barranco porque él acercó el carro que traía la televisión ahí, que la iba a tirar, se acercó a un barranco y ya se andaba yendo porque iba a bajar la tele para tirarla porque habían predicado que era pecado. Esa generación tiró música que coleccionaba, así, bueno, cassettes, no sé qué serían y de todo. Es más, en ese tiempo apenas empezaba a sonar un grupo que se supone que era cristiano, ¿verdad? De música cristiana, pero era rock. Era una banda que se llama Petra, de hecho a mí me gusta mucho. Y aún esa la tuvo que tirar mi papá, porque era rock. Aunque era cristiano, era rock, era del diablo. ¿Sí? Esa generación, recuerdo, y a lo mejor algunos aquí que estén un poquito más grandes les tocó, pero tiraron videojuegos de sus hijos. Y yo le decía a mi esposa, qué tremendo, porque, o sea, qué contraste esa generación. Y esta generación no está dispuesta a borrar una aplicación de su celular. Esta generación no está dispuesta a decir, es que puedo escuchar todo estilo de música, toda música la puedo escuchar. Y yo vi ese contraste y dije, ay. Y lo peor de todo, bueno, yo sé que, claro que sí hay algunos casos, pero muchos criticamos todo eso, ¿no? De llamarlo extremista, ¿no? De llamarlo legalista. Pero yo me quedé así de, es tremendo cómo ha sido tan sutil la manera en la que pensamos que nos aleja de la vida de Dios. Y qué terrible ahorita es que nada es pecado. Todo está bien. Me pasó una experiencia en estos días y estaba platicando con un joven. Y era un joven que yo estaba hasta llorando cuando Dios empezó a recordarme esto, porque no me pasó en el momento, pero ya después en mi casa recordé toda la situación y Dios empezó a tratar conmigo. Pero vi a un joven que me platicaba. Él, pues tiene una situación de su mente que a lo mejor no está del todo bien, pero él trata de servir a Dios, ¿no? Y está en un lugar visible. Y la verdad que hace muy bien su trabajo, pero su condición pues no es tan buena. Hablando físicamente, cómo se arregla, trae algunos problemas ahí muy delicados, y esa es la realidad. ¿Sí? Que muchas personas como que lo desprecian por cómo se ve él, por su apariencia, ¿no? Pero él está en su onda y él está metido y él está sirviendo a Dios, ¿no? Pero él me platicaba que después de un servicio, unos pastores que él estaba ahí como que cuidando y etcétera, se acercaron con él y le dijeron, ¿sabes qué? Sentimos de Dios, Él puede darte un abrazo. Y él me lo platicó así y me dijo, y darme un ósculo santo. ¿Sabes qué es un ósculo santo? Me dijo. Yo, sí, sé, es un beso, ¿no? Y le dice, entonces, y me ve mi barba y se agarra de la suya y pues la verdad estaba algo sucio y todo, y fue ese día que me lo platicó. Y la verdad, ay no, yo estaba así como que, no, pues no cualquiera, ¿verdad? Así como que pues, somos machines y toda la onda, ¿verdad? Pero él me empieza a platicar y yo lo estaba escuchando y mi compañero que estaba sirviendo conmigo me dice, le dice por su nombre, le dice, tómalo de parte de Dios. Es que es Dios que te quiere mostrar su amor. Entonces él dice, entonces pues ya, pues lo dejé, ¿verdad? Y me abrazó, dice, y me dio 3 besos. Me dio un beso aquí, me dio un beso acá y me dio un beso en la frente. Y me decía él, mira,
nada porque no está el poste, pero si no yo le hubiera hecho así, ¿no? Dice, aparte era un pastor, dice, era un pastor el que me estaba abrazando y besando, ¿no? Y yo así como, qué mala fama tenemos. Pero yo empecé a platicar con él y muy agradable, la verdad, lo he empezado a conocer. Pero la situación fue que después, ojalá y nadie se sienta, pero no lo estoy diciendo en ese sentido. Pero algunas personas le empezaron a dar dinero. Y creo que es bueno, ¿sí? Porque pues, se ve que es una persona que a lo mejor no tiene muchos recursos y le empezaron a dar dinero. Y dije, oh, qué bueno, ¿no? Qué padre. Qué bueno que lo pudieron bendecir. Y yo no estoy diciendo que sea algo malo, créanmelo. Yo creo que es parte de lo que tenemos que hacer. Pero esta fue la cuestión cuando yo llegué a mi casa. Que Dios empieza a tratar, porque yo le dije, Señor, yo siendo honesto, no sé si en algún momento yo podría llamar a esos pastores a lo mejor que hicieron algo exagerado. ¿Sí? A lo mejor con ese tipo de actitudes, con ese tipo de acciones, a lo mejor uno podría decir, pues no, a lo mejor no es mucho. Pero luego Dios me decía, como que me hizo sentir, cada quien da lo que tiene. Y ahí recordé una frase que el profesor Joel me ha dicho mucho de una persona que era tan rica, que lo único que tenía era dinero. Y era tan pobre que lo único que tenía era dinero, ¿verdad? Decía el profesor Joel. Y yo empecé a llorar ahí, ¿verdad? Con Dios. Dije, Señor, perdóname si en algún momento... Porque, y recordé esta porción de la Biblia donde le dicen, ¿verdad? A alguien que está enfermo y que está recogiendo limosna, le dice, no tengo oro ni plata, pero lo que tengo, te lo doy. Y se me vino todo eso y fue así como un, Señor, o sea, qué terrible que a veces lo único que tengamos para dar sea una moneda. Y que nuestra mente está tan vana que no podamos dar un abrazo o dar un beso. Qué terrible que nos sintamos bien o que hagamos cosas para sentirnos bien por la culpa, porque no te conocemos. Y cuando leí esta porción que leamos al inicio, y de verdad yo te animo a que lo leas todo, Efesios 4, versículo 17 dice, esto pues digo y requiero en el Señor que no anden más como los otros gentiles. Y yo no estoy diciendo que no des dinero, digo dalo, pero también ora y bendice y sé sensible a lo que Dios quiere que hagas, que andan en la vanidad de su sentido. Dice, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos a la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. Y deja tú, digo, la vida de Dios para mi vida, para mi familia, la vida de Dios para los que Dios quiere mostrarse a través de ti, a través de mí. Dice, los cuales después que perdieron el sentido de la conciencia, se entregaron a la desvergüenza para cometer con avidez toda suerte de impureza. Qué terrible, familia, lo que llegamos a hacer. Qué terrible a dónde caemos. Simplemente porque no escuchamos a Dios y no dejamos que la palabra de Dios nos cambie y nos transforme. Pensando como los otros y no haciendo ningún tipo de cambio en nuestras vidas. Versículo 20, más vosotros no habéis aprendido así a Cristo. Siempre lo habéis oído y habéis sido por él enseñados, como la verdad está en Jesús, a que dejen cuanto a la pasada manera de vivir el viejo hombre que está viciado conforme a los deseos de error, y a renovarnos, fíjate lo que dice el versículo 23, y a renovarnos en el espíritu de nuestra mente, y a renovarnos en el espíritu de nuestra mente. Nuestra tendencia en muchos casos es dar dinero. Nuestra tendencia en muchos casos es comprar algo.
Pero no podemos dar aquello que no hemos obtenido. No podemos dar aquello en lo que no hemos creído. Y familia, esto es fundamental el día de hoy. Es algo fundamental. Si tú quieres ver la vida de Dios en ti, en tu familia, en tu hogar, tú tienes que estar dispuestos a renunciar la manera en la que piensas. Yo quiero dejártelo tal y como Dios me lo hacía ver a mí. Mis pensamientos no sirven. Necesito que cambies mis pensamientos por los tuyos. Hay orgullo, trato de cubrir ciertas cosas, trato de pensar de maneras que me hagan sentir bien. Y no es que Dios va a venir y me hace sentir mal, simplemente los pensamientos de Dios son mucho mejor. A los ojos de Dios soy justificado. Y es una lucha, porque a veces se quiere levantar en nosotros la manera en la que antes vivíamos, lejos de Dios. ¿Alguien puede decir que siempre ha estado en su manera de vivir cerca de Dios? Tú tienes que reconocer que antes vivías lejos de Dios. Es más, a lo mejor hoy es el día que tú tienes que reconocer que estás lejos de Dios por la manera en la que piensas. A lo mejor todavía es momento de estar reconociendo que en ciertos aspectos de nuestra vida vivimos de una manera vana, sin propósito, sin la vida de Dios. Imagínate lo que sucede cuando tú y yo somos transformados. ¿Qué tipo de vida se produce? ¿Qué tipo de pensamientos? ¿Qué tipo de acciones se producen? ¿Qué tipos de oraciones? Es una locura. Por eso cuando nos exponemos a Dios de esta manera, se debe de notar. Se debe de notar en nuestros hogares, se debe de notar en nuestro matrimonio, se debe de notar con nuestros padres, se debe de notar en nuestro trabajo, se debe de notar en todos lados. Porque esta es la vida de Dios. Es una vida de Dios mega, súper abundante. Mega, súper abundante. Y lo mejor de todo es que no tienes que ser el más inteligente. Algunos pueden decir gracias. Lo mejor de todo es que no tienes que ser el súper buenísimo. Tienes que ser el que cree. Es por medio de la fe en Cristo Jesús. Y entonces nuestra manera de hablar es como si fuéramos de otro mundo, ¿no? Como si hubiera una sabiduría que no es de nosotros. Por dejarnos guiar por Dios, por dejarnos transformar por Dios. Este es el tiempo en el que nos encontramos, familia. Yo estoy consciente de que estamos en una lucha. Yo estoy consciente de que los jóvenes que hoy están aquí, levanten sus manos los jóvenes. Yo estoy consciente de que hoy están en la mayor lucha de toda la historia, porque es la mayor lucha contra la mente. Es donde hay más ataque en cuanto a la manera de pensar, la identidad, un montón de rollos que se ven ahí. Y tú y yo tenemos que empezar a ser inteligentes, la sabiduría de Dios, ¿sí? Y empezar a hacer cambios de acuerdo a lo que Dios te diga y confiar en Dios. No tengas miedo de hacer lo que Dios está diciendo. No tengas miedo de hacer lo que Dios está diciendo. Y yo creo que esto no nada más es para los jóvenes, es para todos. No tengas miedo de hacer lo que Dios está diciendo. No pienses como los otros. Fuimos llamados a pensar diferente, pero esa diferencia no radica en nosotros. Esa diferencia no radica en mi capacidad, en mi fuerza, en mi habilidad. Esa
esa capacidad de pensar diferente radica en poder escucharle a Él, en poder inclinar mi corazón a Él, en poder desear, en poder rendir, en poder entregarme, en poder reconocer que mi manera de pensar no sirve, pero que estoy dispuesto a pensar como Él quiere que piense. Estoy dispuesto a cambiar, a no querer ganar todo el tiempo. Estoy dispuesto a rendirme, estoy dispuesto a entregarme, estoy dispuesto a realmente confiar en su palabra y en su verdad. Y leíamos ahí Romanos capítulo 5, ¿verdad? Qué tremendo. ¿Puedes ponerte de pie? Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Cierra tus ojos y levanta tus manos, no te distraigas. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y quiero decir esta palabra a tu corazón. Eres justificado por la fe. Confía, cree en Dios. Eres justificado pues por la fe. Tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia. Hay una gracia para el día de hoy. Tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes. Y no nos gloriamos. Y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Qué tan grande, qué tan bueno, qué tan bello, qué tan poderoso es nuestro Dios. Nos gloriamos de eso. Y no solo de esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia. Y la paciencia prueba. Y la prueba trae esperanza en lo que es verdadero. Y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Comienza a dar gracias por el amor de Dios perfecto. Comienza a dar gracias por el amor de Dios perfecto. Así, con tus ojos cerrados, toma a la persona que está a tu lado. Comienza a orar hablando esta palabra. Comienza a confesar esa palabra. Eres justificado por medio de la fe. Eres justo delante de los ojos de Dios. Y comienza a hablar lo que eso puede producir. Padre, ven y sana. Espíritu Santo, ven y sana y quita todo yugo, Señor, de culpabilidad. Sana y restaura nuestra relación contigo, Señor. Que podamos adorarte, Señor. Que podamos aplaudir, darte gloria, alabanza. Se produzca cánticos, obras que tú has preparado para nosotros, para que andemos en ellas. Señor, las obras que has preparado para cada uno de los que estamos aquí, empecemos a caminar en ellas. Oh Santo Espíritu, tú estás aquí y tú vas activar, Señor, a cada uno de los que estamos aquí para abrir nuestra boca. Va a haber, Señor, abundancia de alimento y de pan, Señor, para el hambriento a través de cada uno de los que estamos aquí. Ven, Espíritu Santo, ven sobre cada joven. Oh Espíritu Santo, tú les das un corazón sensible. Les has dado un corazón sensible a estos jóvenes. Les has dado un corazón sensible, Señor. Ellos se van a dar cuenta. Se van a dar cuenta, Señor, de lo que tienen que hacer. Y tú los vas a usar. Tú vas a usarlos, Señor.
lo que el enemigo quería robar el propósito de alguno de estos jóvenes. Dios hoy restaura dones, gracia, una gracia especial sobre cada uno de ellos. Hay en sus escuelas, hay en sus casas, con sus amigos, aún con desconocidos. Oh Espíritu Santo, tú estás dando sueños. Vuelven a venir sueños. Vuelven a venir, Señor, sueños tuyos. Porque mueren los nuestros. Oh Santo Espíritu. Aquí, Señor, hombres y mujeres comienzan a levantarse. Comienzan a levantarse, Señor, ahí donde tú los has puesto. Si Dios te está poniendo algo delante de ti, te está permitiendo que veas algo en tu corazón, comienza a orar por eso. Tal vez Dios te está poniendo una persona, tal vez Dios te está poniendo a una familia, tal vez Dios te está poniendo a un vecino, tal vez Dios te está poniendo a un vagabundo, a alguien que está ahí en la calle, a un necesitado. Comienza a orar por esa persona. Oh Santo Espíritu, tenemos todo de ti. Tenemos todo de ti para que tu reino se establezca en medio de nosotros, Señor. En medio de nosotros. Tú estás derramando, Señor, tu provisión. Tú estás derramando, Señor, todo de ti. Empiezan a ser derramadas sobre nosotros cosas que tú estás soltando desde tu corazón, Señor, porque hayas disposición, corazones libres de culpa, Señor. Oh, las oraciones como nunca, Señor, se van a levantar. Oraciones por otros se van a levantar, Señor. Algunos tú les estás dando estrategias para compartir a sus amigos y familias, Señor. Algunos tú le estás dando estrategias para compartir a sus hijos. No de una manera, Señor, religiosa o condenando, sino con tu amor. De la misma manera, Señor, que tú te has mostrado a nosotros, nos estás dando la esencia con la que todo lo que hagamos puede trascender en la vida de otros. Padre, tú aquí a algunos les has dado dones, Señor, tan específicos en la comida, Señor, en la música, y tú vas a usar cada uno de esos dones, Señor. Hay mujeres aquí, Señor, que tú les has dado liderazgo, Señor, influencia. Tú vas a usar a esas mujeres, Señor. Oh Espíritu Santo, hay manos aquí, Señor, que tienen dones de sanidad, y tú las vas a usar para que otros sean sanos, para que sean libres en el nombre de Jesús. Tú has dado aquí dones, Señor, de enseñanza. Oh Santo Espíritu, tú vas a abrir medios, oportunidades para que podamos desarrollar. Oh Padre, gracias, Señor, gracias porque tú estás cambiando el carácter. Tú estás cambiando el carácter de cada uno de nosotros para poner el tuyo. Señor, lo que antes no teníamos, perdíamos el control, Señor, ahora tú nos estás dando una gracia. Tu gracia y tu Espíritu está sobre de nosotros, Señor. Gracias, Espíritu Santo. Gracias porque tú estás trayendo palabras, Señor, para un futuro con esperanza, Señor. Para un futuro con esperanza. Oh Señor, gracias, Señor, gracias. Tú nos estás capacitando y habilitando para renunciar, Señor, a todo aquello que nos estorbaba, Padre. No de una manera religiosa, pero sí de una manera santa, Señor. Gracias porque no nos has dejado. Gracias, Señor, no
dejado en nuestros propios pensamientos, no nos has abandonado en nuestros propios pensamientos, Señor, sino que viene tu Espíritu, viene tu palabra y nos transforma, nos cambia, nos renueva, nos sacas del hoyo, Señor, nos sacas del hoyo donde estábamos hundidos, nos sacas de la tristeza, nos sacas de la depresión, Señor, cambias nuestra manera de relacionarnos, cambias nuestra manera de hablar, cambias nuestra manera de trabajar, de ver el trabajo, Señor. Todo es bueno en su tiempo, Padre. Todo es añadido cuando tenemos la mayor añadidura, el mayor recurso que eres tú en nuestra vida, Señor. Tú lo llenas todo, tú lo llenas todo, Señor. Cambias nuestra manera de orar, de ayunar, de predicar, de adorar, de servir. Todo, Señor, es trastornado por ti. Levantas al enfermo, Señor. Levantas al caído. Levantas al endeudado, Señor. Y ahora viene una sabiduría para salir de aún las circunstancias tienen que cambiar, Señor. Las circunstancias tienen que cambiar, Señor. Gracias. Gracias porque no solamente, Señor, vivimos de las cosas físicas. No es lo que sostiene nuestra vida, Padre. El alimento, las vitaminas, la medicina no es lo que sostiene nuestra vida. Eres tú, Señor. Es tu palabra la que sostiene nuestra vida. Es tu palabra la que sostiene nuestra vida. No es el trabajo, Señor. Todo tiene una función. Todo tiene una bondad de parte tuya, Señor. Pero lo que sostiene nuestra vida eres tú. En contra de todo diagnóstico y circunstancia está tu palabra, Señor. Y viene esperanza, Señor, porque el amor, tu amor, el amor de Dios ha sido derramado. Ha sido derramado. No va a ser derramado, ha sido derramado. Solo falta, Señor, que nos pongamos, lo entendamos, Señor, porque tu amor ya ha sido derramado sobre cada uno de nosotros, Señor. Gracias, Señor. Gracias te damos por tu palabra. Gracias por lo que estás haciendo y gracias por lo que vas a hacer. Gracias a donde nos vas a llevar, Señor. Gracias, gracias, Padre. Comienza a darle gracias, a levantar tus manos ahí. Gracias, Señor, por todo lo que viene. Gracias por las victorias. Gracias, pues sí, porque sí vienen luchas, pero Señor, tú nos has dado todo para salir adelante, para atravesar cada una de ellas. Y no solamente atravesarlas, sino salir transformados, con tu reino avanzando y estableciéndose cada vez más a cada una de ellas, Señor, en cada una de esas luchas, Padre. Gracias, gracias por la victoria que nos vas a dar este año, Señor. Yo estoy expectante de cómo vamos a terminar este año, Señor, dándote gloria, dándote alabanza por quien eres y por lo que has hecho, Señor. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Haz un fuerte aplauso a Dios. Él es bueno, sí. Gracias a Dios. Sí, sí. Él merece la honra, la gloria y la alabanza. Y hay tantas cosas que Dios tiene que decirnos. Y nos las quiere decir en familia. Así como estamos. Y si no ves a alguien aquí que no ha venido, no nos permitamos juzgar. Mejor permitámonos orar por la persona que no ha venido. Yo sé que ahí junto a ti acostumbras ver a alguien, ¿verdad? Que hoy no vino, que hoy no está aquí.
yo solamente te quisiera decir, ora por esa persona. Ora por esa persona. Dile, Señor, tráele. Si está pasando por un problema, ayúdale, fortalécela. Es lo que vino a mi corazón ahorita que estábamos orando. Y hay tantas cosas que vinieron a mi corazón en la palabra. Porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones. Porque nos ha sido dada una nueva vida por medio de Jesús. Porque hemos sido justificados. Y más adelante en la epístola a los Corintios dice que fuimos hechos, no solamente fuimos justificados, sino fuimos hechos justicia de Dios en Él. Y que por eso Él sufrió. Todo eso tiene que hacerse carne en nosotros. Y tenemos que empezar nuevamente a vivir en ello. A veces Dios permite cosas. A veces Dios remueve un poquito a un lado lo material para que entonces empecemos a fijarnos en lo espiritual. A veces Dios hace a un lado lo humano para que empecemos a ver lo divino. ¿Sí me explico? Y eso es lo que hemos oído hoy. Vayámonos con eso en el corazón. Vayámonos con eso en el corazón. Nuestra prioridad es Dios. Él es nuestra prioridad. Él es la prioridad. Cada día, cada momento, Él es nuestra prioridad. ¿Y sabes qué? Hace rato vi así como que, aunque estaban junto a su familiar, nada más como que le agarraron la manita. Yo pensé que los iba a ver a todos abrazados así, ¿verdad? Y no se abrazaron. Abrácense, ahí los hermanos, los hijos, los papás, los amigos, abrácense. Abrázalo ahorita que vamos a orar para dar gracias a Dios por esta reunión y por la vida de nuestro pastor. Abrázate, abraza. Ahí, Anita, ahí abraza a estos niños, abrázalos, abrácense, abraza a tu esposa, a tu esposo. ¿Y quién va a abrazar aquí? Vengan, abrácenla, abracémonos. Y así abrazados vamos a darle gracias a Dios. ¿Está bien? Vamos a darle gracias a Dios. Padre, gracias. Gracias por encaminarnos. Gracias por enderezar nuestros caminos por medio de tu palabra. Señor, hemos andado tan distraídos. El mundo se ha vuelto tan agresivo, tan querernos, tan devorador de las cosas realmente importantes. El mundo, la vida, lo que está alrededor ha tirado tanta basura en el camino que a veces se hace difícil distinguir lo que tenemos por delante y por donde debemos caminar. Padre, pero tu palabra dice que bienaventurado el varón que pasa por el muladar, por el basurero, y lo convierte en fuentes cuando la lluvia llena los estanques. Hoy ha venido tu lluvia, ha llenado nuestro estanque, Señor, pero ahora dice que eso lo debemos usar para cambiar el muladar,
el valle de Baaca, Señor, cambiarlo en fuentes cuando la lluvia ha llenado los estanques. Señor, que podamos caminar en medio de este valle, en medio de este muladar, Señor, en el que tenemos que atravesar. Y gracias por llenar nuestra fuente para poder convertirlo también en fuentes, para convertir este valle en fuentes, Señor. Gracias por la palabra que nos ha sido entregada. Gracias, Señor, por la vida de nuestro pastor, de su familia, Señor, de Vivi, de Eliana, por su vida. Señor, gracias. Los bendecimos. Te pedimos que los rodees de tu favor, que les levantes, Señor, que estés alrededor de ellos, que así como Jerusalén tiene montes alrededor de ella, tú estés alrededor de ellos y los defiendas, porque así dice tu palabra. Y que, Señor, venga el favor tuyo sobre la persona que tenemos al lado. Ahora ora por el que tienes al lado y dile, conviértelo en que convierta en fuentes el muladar, porque hoy has llenado su estanque de tu lluvia, de tu presencia, Señor. Padre, gracias por el privilegio de habernos traído este día aquí. Y hoy te pedimos por los que no vinieron. Señor, si es algo en su corazón, si es algo en su mentalidad, si es algo en las circunstancias que le rodean, cambia eso, Señor, y tráelos a ti, Señor. Atrae a tu pueblo alrededor de ti, para que estemos preparados el día que tú nos recojas, Señor, en las nubes. El día que vengas y nos arrebates y nos lleves a las nubes y estemos ahí, Señor. Ayúdanos a ordenar nuestros caminos conforme a tu palabra, conforme a tu voluntad, Señor. Te lo pedimos y no nos retiramos, Señor, de ti. Iremos a nuestra casa. Permítanos aún en el camino a casa cambiar el muladar en fuentes cuando la lluvia ha llenado ya nuestros estanques. Señor, te lo pedimos en el nombre de Jesús y te damos gracias. Gracias por este día. Te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gracias. ¿Hay talento? No hubo talento. Bueno, le voy a dar un consejo. Si no hubo talento hoy, aproveche y llévese, aunque sea a los tacos de la esquina, a su familia. Invíteles un taco y convivan juntos. ¿Sí? Convivan. Ámense. Que Dios les bendiga. Nos vemos el miércoles. Bueno, las mujeres el martes. El miércoles aquí nos vemos en la reunión general. Que Dios les bendiga. Un aplauso al Señor.